Hola a todos, bienvenidos. Vamos a tener una conferencia del profesor Daniel Areán, que ha desarrollado su labor científica en varios laboratorios europeos, en Italia, en Alemania, por ejemplo, y que, enlazando directamente con la conferencia anterior, también nos va a contar o nos va a explicar unas conexiones curiosas entre los agujeros negros y los superconductores. Muchas gracias. Voy a intentar contar una historia que también contiene agujeros negros. Vi que Guillermo ponía esta foto del Event Horizon, del agujero negro que se tomó el año pasado. Yo me resistí a ponerla porque ya doy una advertencia: los agujeros negros de los que hablaré yo no son como los que vemos los que existen en el universo en el que vivimos. Son agujeros negros que vamos a ver que pueden ser útiles usando una teoría que se llama la dualidad holográfica, para quizá describir algo que en principio es tan prosaico como un superconductor. Entonces, bueno, voy a intentar contar una historia en la que voy a empezar hablando de lo que son los superconductores, porque son interesantes, yo creo que son una cosa bastante interesante. Cómo los entendemos, lo que se llaman los superconductores convencionales, que están más o menos entendidos desde los finales de los años 50, pero como hay un tipo de superconductores que quizás son los más interesantes que podrían ser los más interesantes para aplicaciones industriales, digamos, para los que no tenemos una teoría establecida. Y quizá resultados que vienen de teoría de cuerdas nos van a permitir explicarlos usando espacios que tienen agujeros negros. Vamos a empezar hablando un poco de los superconductores. Normalmente, cuando hablamos de fases de la materia, pensamos en cosas como líquidos, gases y sólidos, ¿no? Como vemos aquí. Pero hay otras fases que podemos describir atendiendo a otras propiedades, como por ejemplo la resistencia a una corriente eléctrica. Entonces, hay compuestos, en realidad casi una mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen la propiedad de que a muy baja temperatura son superconductores. Entonces, la superconductividad se descubrió en 1911, fue Kamerlingh-Onnes quien la descubrió. Y claro, no se pudo descubrir antes porque hizo falta tener helio líquido. El helio se liquidifica a una temperatura de más o menos 4 Kelvin, que son menos 269 grados centígrados. Entonces, fueron los avances de la revolución industrial, ¿no? El estudio de estos ciclos de calor que permiten hacer, por ejemplo, frigoríficos, que permitieron a este profesor de Leiden empezar a experimentar qué le pasaba a los metales a temperaturas muy bajas. Porque era una cuestión que la gente se preguntaba en aquel entonces: ¿qué pasaría a un metal a temperatura cero? Porque se sabía que la resistencia de los metales bajaba al hacer la temperatura más baja, pero había diversas opiniones sobre lo que podía pasar cuando se hiciese casi cero. Y entonces este es el gráfico de su blog de notas, de su laboratorio. Este es el experimento que hizo con mercurio, y aquí lo que vemos es la resistencia frente a la temperatura, y lo que vio, y se dio cuenta de que era algo sorprendente y potencialmente muy interesante, fue que la resistencia del mercurio, llegado a un punto, más o menos 4,2 grados Kelvin, recuerdo que los grados Kelvin, 273 grados Kelvin, son 0 grados centígrados. Entonces esto es más o menos menos 269. La resistencia del mercurio desaparecía, no se podía medir. Esa es una de las propiedades de los superconductores. La otra es esta, que se ve en este vídeo, que es que los superconductores expulsan el campo magnético. Un superconductor, un material, cuando está en estado superconductor, el campo magnético no puede penetrar en él. Entonces esto es lo que permite hacer estas cosas, y en particular es el principio que se usa, bueno, no exactamente, pero permite crear campos magnéticos muy grandes, y es lo que se usa, por ejemplo, para hacer estos trenes de levitación magnética. Entonces, claro, los superconductores, en principio, uno puede pensar, esto es una revolución, ahora vamos a hacer todo con superconductores, y bueno, aparte de hacer algún tren, y sí usarlo, por ejemplo, en los aparatos de resonancia magnética, que hacen falta campos magnéticos muy grandes, y los superconductores, precisamente porque permiten tener corrientes muy altas, son útiles para generar campos magnéticos muy altos, y, por ejemplo, se usan en los aparatos de resonancia magnética.
Pero aparte de eso, y en los trenes, y por ejemplo en los imanes que se usan en los colisionadores de partículas, realmente los superconductores no supusieron la revolución que serían si, por ejemplo, pudiésemos hacer cables de superconductores y entonces transportar electricidad sin pérdida. Eso sería un sueño para la ingeniería, ¿no? Podríamos, no sé, tener placas solares en el desierto del Sáhara y transportar toda la electricidad a miles de kilómetros sin pérdidas, ¿no? Pero claro, el problema es que estos superconductores, los que se llaman superconductores convencionales, casi todos tienen una temperatura crítica. Temperatura crítica quiere decir la temperatura por debajo de la cual se vuelven superconductores, que es muy baja, es en el entorno del helio líquido o menor. Entonces, claro, si tenemos que tener estos materiales a esa temperatura, pues el helio no es tan costoso como el petróleo, pero casi, y sobre todo tiene que estar refrigerado, y refrigerarlo gastas energía, entonces si al final la energía que vas a salvar por tener un superconductor la pierdes congelando, liquidificando el helio, pues no vale la pena. Pero bueno, aún así es una propiedad obviamente interesantísima, y la verdad fue un esfuerzo científico bastante largo y se tardó bastantes años en entender lo que se llamó los superconductores convencionales. Entonces, para entender los superconductores convencionales, un poco hay que pensar cuál es el modelo, cómo se transporta la corriente eléctrica en un metal, en un conductor. Entonces, bueno, eso es la idea de lo que se ve en este vídeo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un circuito donde tenemos una batería, si ponemos una bombilla tiene una resistencia que se calienta y es la que, al calentarse, está hecha de un metal o de un filamento que a partir de una cierta temperatura emite luz, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, un cable o un metal resiste la corriente eléctrica, ¿no? Entonces esto se entiende bien, la conducción de corriente eléctrica, con un modelo como este, en el que pensamos en el metal como una red de iones, que serían las bolas con más, que son los núcleos de los átomos, que son mucho más pesados, y una serie de electrones, que son los electrones conductores, que más o menos están libres y se mueven a través de esta red. Y esos son los que transportan la corriente, digamos, la carga. El problema es que estos electrones, la red no va a estar estática, sino que cuando estás a una temperatura que no es cero, pues va a vibrar. Las vibraciones de la red normalmente se describen en términos de unas partículas que se llaman fonones. Pero bueno, aquí simplemente esta imagen visual es buena, y lo que pasa es que los electrones, cuando la red vibra, van a chocar con ella. Al chocar pierden energía, transmiten velocidad en los iones, por ejemplo. Eso desprende calor, y es el calor que se pierde energía, y es la resistencia eléctrica, ¿vale? Esta es la imagen que funciona muy bien para el transporte eléctrico en un metal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en un metal cuando se vuelve superconductor? Y la respuesta es que se forma una cosa bastante interesante, que es un estado cuántico coherente, además macroscópico, que es el que se llama el condensado de BCS. Pero la idea es que los electrones, que antes veíamos que más o menos se movían libremente, siguiendo el campo eléctrico, la diferencia potencial, cuando la temperatura es lo suficientemente baja, gracias a la interacción con la red, con la red de iones, con los fonones, forman un estado ligado que se conoce como pares de Cooper. Este estado ligado está ligado, pero muy débilmente. Por eso vemos que, por ejemplo, la distancia típica entre estos dos electrones es muchas veces la distancia entre los iones. O sea, es un estado bastante, digamos que su energía de ligadura es pequeña, y por eso este estado ocurre a temperaturas muy bajas, porque si subes la temperatura es fácil destruirlo y que el material deje de ser superconductor. Pero bueno, eso no es todo, porque los pares de Cooper, un hecho fundamental de este estado ligado, es que mientras que los electrones son lo que conocemos como fermiones, que son partículas de spin 1/2, podemos pensar un poco el spin como es un número cuántico que es un poco como una rotación intrínseca de las partículas, ¿vale? Pero la diferencia entre tener una partícula de spin semientero y spin entero es fundamental a la hora de cómo ocupan los distintos estados de energía los que pueden estar. Los electrones son fermiones y no puedes tener dos electrones con todos los números cuánticos iguales. Entonces, por ejemplo, si son los electrones en un metal, pensemos que en el eje vertical está la energía. En el estado de mínima energía solo puede haber un electrón, o dos electrones, uno con spin hacia arriba y otro spin hacia abajo.
En cambio, si lo que tenéis son bosones, pueden estar todos en el estado fundamental y formar lo que se llama un condensado de bosones. En el condensado, todos los bosones están en la misma, digamos, en el mismo estado fundamental, entonces tienen el mismo momento, la misma velocidad. Y entonces ocurre que pueden formar un estado condensado, que es lo que se llama el condensado de BCS. Entonces, en este condensado, ahora en vez de la imagen que teníamos antes de todos los electrones que más o menos podían chocar y moverse un poco libremente, ahora tenemos un estado en el que todos los electrones están formando pares de Cooper que están en su estado fundamental, que es el estado de mínima energía. Entonces no pueden chocar porque ya están en su estado menor. Para chocar y transmitir energía por ejemplo, a la red, tendrían que bajar su energía, pero no pueden hacer. Están en un estado condensado de mínima energía y entonces se mueven a través de la red sin perder energía. Y aquí tenemos la superconductividad. La resistencia es cero. Bueno, no lo dije antes, pero llevamos ya, en esta historia van ya 2 premios Nobel, porque Ons obtuvo el premio Nobel por sus investigaciones sobre las propiedades a muy bajas temperaturas de los metales. Y la teoría BCS, que como vemos es del 1957, también fue premiada con el premio Nobel. Es curiosa la anécdota de que Bardeen es la única persona con 2 premios Nobel en física, porque ganó también el premio Nobel, también compartido por el descubrimiento del transistor. Esta formación de este condensado explica tanto la resistencia nula como que un campo magnético no pueda penetrar el superconductor. Un poco de nuevo la idea es que el campo magnético, si tuviéramos un campo magnético dentro del metal, los electrones en un campo magnético tienen que rotar un poco en torno a la dirección del campo. Y de nuevo, si en este estado de condensado de energía mínima, sería energéticamente desfavorable. Entonces, o no hay campo magnético, o si intentamos incrementar el campo magnético lo suficiente, lo que ocurre es que se destruye este condensado y el material deja de superconducir. Y bueno, esta es la historia para los superconductores convencionales, que funciona bien y más o menos predice sus propiedades. Pero, de nuevo, estos superconductores, su temperatura crítica, que se puede más o menos, que viene predicha de cuán fuerte es la interacción atractiva que produce la red de iones a muy baja temperatura, pues esa temperatura crítica es muy baja, no puede ser alta. Pero bueno, desde que se descubrieron los superconductores, hubo investigación en física de materiales buscando materiales con temperatura crítica más alta, porque obviamente se ve que es algo muy interesante, ¿no?, si existiese. Y bueno, durante muchos años la verdad no se pasó de 30 kelvins, que es como menos 240 grados, ¿no?, hasta 1986, que fue cuando estos 2 investigadores en IBM en Zúrich descubrieron un nuevo tipo de compuestos, que son, bueno, no vamos a entrar mucho en sus características, yo tampoco soy nada experto, pero bueno, una de sus características es que son óxidos de cobre y su distribución cristalina es tal que digamos, la dinámica del transporte de carga y todas estas cosas interesantes para la resistencia ocurre en planos, o sea, en planos 2-dimensionales, ¿no? Y bueno, en 1986, probando un nuevo tipo de compuestos, descubrieron superconductividad a temperatura que entonces era 30 Kelvin, me parece, o 40, que era mucho más alta. Antes dije 30 que se había llegado, pero no, que era mucho, no sé si mucho más, pero bastante más alta que lo que había hasta el momento. Y no solo eso, sino que estos compuestos, variando un poco su composición, permitieron con los años llegar a temperaturas de, por ejemplo, 130 Kelvin, que bueno, siguen siendo muy bajas, en menos 100 grados, pero, por ejemplo, estas temperaturas ya están por encima de la temperatura del nitrógeno líquido. Es mucho más fácil refrigerar con nitrógeno, y es mucho más industrial, digamos, y bueno, sería mucho más interesante tener este tipo de superconductores. Y bueno, de nuevo, por este descubrimiento, estos 2 físicos obtuvieron el premio Nobel también. Muy rápido, no sé si el año siguiente o en 2 años. O sea, que fue un resultado muy sorprendente. Pero bueno, en cuanto aparecieron estos compuestos, lo primero que se vio es saber si se podían describir con la teoría convencional de los superconductores o no. Y la respuesta es que no, que tienen varias características que
que demuestran que el modelo, la teoría BCS, que por ejemplo aquí vemos en esta curvita, bueno, aquí no es muy importante, pero lo que se ve es la energía, digamos, que hace falta, por ejemplo, para romper este condensado de Cooper. Y esta curva, esta línea continua es, digamos, el resultado teórico, y estos puntos son resultados experimentales de superconductores convencionales. Y bueno, vemos que la teoría los describe muy bien. Para los superconductores de alta temperatura, esto no falla totalmente. Por ejemplo, más o menos BCS es un resultado bastante fijo, que este gap de energía es igual a más o menos 1.7 la temperatura crítica. Esta es la constante de Boltzmann, pero bueno, es la que nos da las unidades. En los superconductores de alta temperatura este número es en torno a 8 y está totalmente fuera de lo que puede predecir BCS. Pero quizá lo que es más interesante es que este modelo que os expliqué antes de los electrones comportándose como bolitas que chocan con los átomos, claramente falla para describir las propiedades de estos materiales cuando no están en su fase superconductora. ¿Y por qué falla? Un resultado fácil de ver y que explica que esto no funciona es que pasa para la resistencia de estos materiales, de nuevo a temperaturas más altas de su temperatura crítica. La resistividad, resistencia o resistividad es la resistencia por unidad de área. Si pensamos en un modelo como este, que se llama modelo de Drude, en el que los electrones colisionan y pierden energía, esta resistencia no puede crecer infinitamente con la temperatura. ¿Vale? La idea de este modelo es que tienes más vibraciones, más temperatura, más vibraciones, como se veía en este vídeo, y entonces más resistencia, ¿no? Como se ve ahí. Imaginemos que cada vez que sube cuando va subiendo la temperatura, esto todo oscila más y es más difícil para los electrones, ¿no? Moverse. Pero claro, eso no puede seguir hacia el infinito cada vez que seguimos aumentando la temperatura, porque el electrón, y como cualquier partícula, no puede tener un camino entre colisiones, digamos, no puede ser menor que la longitud de onda de esta partícula. Sabemos que hay este hecho que se llama dualidad onda-partícula, ¿no? Que las partículas elementales tienen naturaleza tanto de onda como de partícula, ¿verdad? Obviamente, si estamos diciendo que la distancia entre que chocan una vez y la siguiente es menor que su longitud de onda, en realidad lo que está fallando es que ya no podemos hablar de una partícula. Entonces, la descripción tiene que ser otra. El resultado de este límite es que la resistividad no puede crecer con la temperatura hasta el infinito, sino que tiene un límite que se llama este MIR, por los nombres de Mott, Joffe, Regel. Y la mayoría de los metales obedecen muy bien esto. Por ejemplo, este se ve aquí para el niobio. Esto es la resistencia, según va aumentando la temperatura, crece, pero llega un momento que satura y no pasa de este límite. El cobre, por ejemplo, que es buen conductor, está muy lejos de eso, ¿no? Un material, cuanto más resistencia tiene, peor conduce, recordemos. Pero los superconductores de alta temperatura violan claramente este límite. Por ejemplo, para alguno de estos materiales de por aquí arriba, ese límite estaría aquí abajo. Y como vemos, la resistividad supera ampliamente eso y sigue creciendo más o menos lineal en la temperatura, que es esta línea recta de aquí, hasta temperaturas muy altas. Obviamente, como son superconductores, a temperaturas muy muy bajas la resistividad se vuelve cero. Bueno, y entonces esto es un hecho bastante sorprendente y hace que estos materiales se llamen metales extraños, porque se comportan como metales, pero en un metal la resistividad aumenta con la temperatura, por esto que vimos, pero se comportan como metales que hacen cosas, digamos, que no sabemos explicar, y además conducen mal, porque sigue aumentando la temperatura, su resistencia sigue aumentando, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, bueno, esta imagen de los electrones como bolitas no funciona, ¿cuál puede ser una descripción? Quizá deberíamos pensar en ellos como una especie de fluido de electrones en los que en realidad ya no puedes pensar en ellos como cuasipartículas, sino como una especie de líquido de electrones. Y esto es un poco la idea de lo que voy a contar. Voy a recapitular un poco y cambiar totalmente y empezar a contaros algo de teoría de cuerdas. Entonces, bueno, tenemos los superconductores, que son
materiales muy interesantes que no tienen resistencia y que expulsan el campo magnético. Los superconductores convencionales los entendemos, tenemos una teoría para ellos en términos de lo que les ocurre a los electrones, que es la teoría BCS, pero hay superconductores muy interesantes, que son los de alta temperatura, que no lo sabemos describir, no tenemos una teoría microscópica. Entonces ahora vamos a hablar un poco de teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nació, bueno, más o menos a finales de los años 70, como una teoría, en realidad la única que tenemos, que unifica las interacciones fundamentales, digamos, que ocurren entre las partículas subatómicas, que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética. Esas interacciones, que las entendemos bien en términos de lo que se llama el modelo estándar, del que Guillermo habló un poco. Pero lo que no sabemos es unificar, es tener una teoría que explique tanto el modelo estándar como la gravedad. Sobre todo que explique la gravedad a energías muy, muy altas, donde tendríamos que tener una teoría cuántica de la gravedad. Y bueno, eso es lo que intenta hacer la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, voy a hablar muy poco, hubo ya una charla por gente mucho más experta que yo sobre ella, pero la teoría de cuerdas básicamente sustituye las partículas fundamentales por cuerdas, que pueden ser cuerdas abiertas o cerradas, y digamos que las partículas serían vibraciones de estas cuerdas, ¿vale? Además, estas cuerdas son lo que se llama supercuerdas y viven, para que la teoría sea consistente, tienen que vivir en 10 dimensiones, o sea, 9 dimensiones espaciales y una temporal. Recordemos que nosotros vivimos en 3 dimensiones espaciales y una temporal, ¿no? Entonces, los modelos que intentan explicar la física de nuestro universo en teoría de cuerdas necesitan que las cuerdas vivan en un espacio 4-dimensional como el nuestro, pero que el resto de las dimensiones estén compactificadas, sean muy pequeñitas, ¿no? Y además esta compactificación es la que nos permite, con distintas construcciones matemáticas, que el espectro de vibraciones de estas cuerdas reproduzca el modelo estándar, además de la gravedad. Y bueno, esto es todo un frente de lucha abierto. De hecho, al principio más la idea era que la teoría de cuerdas solo nos iba a dar una solución para nuestro universo, y ahora el problema es que nos da demasiadas. Pero bueno, de momento sigue siendo el mejor candidato que tenemos. Pero yo en realidad de lo que voy a hablar es de un resultado, hay gente que dice de los más útiles de teoría de cuerdas, que es lo que se llama como dualidad de teorías Gauge-gravedad o correspondencia ADS-CFT, o muchas veces voy a decir solo dualidad holográfica. Esto es una correspondencia que, tal como la usamos ahora, no tendría por qué surgir de la teoría de cuerdas, si nos la creemos en su versión más general, digamos. Pero en realidad, históricamente, cómo se llegó a ella, sí que fue estudiando la teoría de cuerdas. Y fue mirando a las 2 descripciones que hay para un objeto de la teoría de cuerdas que se llaman las branas. Entonces, a ver, la idea es que, os dije que en cuerdas había, en principio, puedes tener cuerdas abiertas y cuerdas cerradas. Cuando tienes cuerdas abiertas, las cuerdas abiertas pueden, sus puntos finales pueden acabar, digamos, en planos. Estos serían hiperplanos, porque os recuerdo que estamos en 10 dimensiones, entonces pueden tener tantas dimensiones como 9. Pero estos planos no son, digamos, estáticos, sino que interaccionan con las cuerdas, tanto las abiertas como las cerradas, porque pesan, ¿no? Y entonces, como pesan, deforman el espacio y pueden dar lugar a un espacio, bueno, de hecho en el límite que nos interesa de esta correspondencia, dan lugar a un espacio que se llama espacio de Anti de Sitter, que voy a explicar un poco ahora lo que es. Pero el punto fundamental de esta dualidad es que las branas no solo se pueden pensar como objetos geométricos que deforman el espacio, sino que también las cuerdas que acaban en ellas dan lugar a una teoría. Cómo interaccionan en este plano, vive una teoría de campos. Cuando digo teoría de campos, podemos pensar, por ejemplo, en la teoría que describe el movimiento de los electrones o la cromodinámica cuántica, teorías cuánticas que describen el movimiento de las partículas fundamentales.
Pero cuando digo solo teoría de campos estoy asumiendo que no hay gravedad, que simplemente que estas partículas, digamos, no interaccionan gravitatoriamente. Entonces hay dos formas de entender estas branas, hay dos límites. Uno es como un espacio, digamos, curvo, en el que solo nos queda, en el que las branas ya desaparecieron y lo que nos queda es la gravedad, o bueno, la teoría de cuerdas viviendo en ese espacio, perdón. Y otra es la teoría de campos que vive en ellas. Y bueno, la idea, el avance fundamental, digamos, la idea de la conjetura es identificar esos dos lados. Pero bueno, primero os voy a quizás contar un poco de lo que es el espacio de Anti de Sitter, porque eso sí que es importante en esta dualidad. Vale, el espacio de Anti de Sitter es un espacio hiperbólico. Un espacio hiperbólico es un espacio que tiene curvatura negativa. Por ejemplo, aquí estoy enseñando lo que es un espacio plano, como más o menos nuestro universo se cree que es plano, ¿no? En el que, digamos, tenemos la geometría convencional, ¿no? Por ejemplo, en el que un triángulo, sus ángulos suman 180 grados. Pero un espacio puede también ser curvo, puede tener curvatura positiva, como una esfera, por ejemplo, en el que los ángulos de un triángulo suman más de 180. Y en cambio, un espacio hiperbólico, que es el espacio de Anti de Sitter es hiperbólico, los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados, y por ejemplo, dos líneas paralelas solo tienen un punto de mínima distancia, y según te alejas de él, divergen, ¿no? Entonces es una geometría menos intuitiva, para lo que es, porque obviamente el espacio en el que vivimos, por lo menos a las distancias que nosotros experimentamos, es plano. Y en particular, el espacio de Anti de Sitter se puede pensar algo como esto, en el que la dirección vertical es el tiempo, y a cada instante temporal tenemos un plano hiperbólico, perdón. Entonces, un plano hiperbólico se puede representar un poco como esto, donde uno tiene que pensar que para un observador que está en cada uno de estos, no sé, triángulos, el tamaño de cada triángulo es igual, pero según te mueves desde digamos el centro, que tampoco hay un centro, puedes elegir tú dónde está el centro, hacia el infinito, la distancia que ve el observador que está aquí, en este triángulo, la longitud de estos otros triángulos cada vez va siendo más y más y más pequeña, ¿no? Y además, lo que es fundamental para esta dualidad es que en este espacio tiene una frontera asintótica. Esto es un concepto un poco menos intuitivo, pero bueno, aquí se ve bastante bien. La frontera sería la superficie del cilindro. Tengo que avisar que aunque hay una frontera, el espacio es infinito, su volumen es infinito. Pero podemos definir una frontera, y lo importante de esta frontera es que tiene una dimensión menos, como cualquier frontera, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la frontera de un polígono, por ejemplo, un polígono tiene dos dimensiones y la frontera sería su perímetro, que son líneas, tiene una dimensión, ¿no? Entonces va a ser fundamental para esta correspondencia que en este espacio se puede definir, tiene una frontera. Quizá quedémonos con eso, que es un espacio curvo, con curvatura negativa y con una frontera. Entonces esta fue la idea, estas dos descripciones de estos objetos de teoría de cuerdas, como una teoría de campos o como teoría de cuerdas en un espacio curvo, fue lo que dio lugar a esta correspondencia. Que bueno, aquí la vemos en este dibujo un poco más elaborado. De nuevo, esto sería el espacio de Anti de Sitter y digamos el borde sería la frontera. Entonces tendríamos una teoría de campos, de partículas que viven en la frontera. Sería dual o equivalente a la teoría de cuerdas que vive en el interior de este espacio. Dos puntos fundamentales de esta dualidad son que es una dualidad holográfica, ahora voy a explicar lo que es, y que es una dualidad entre acoplamiento fuerte y acoplamiento débil. Y esto es lo que la hace muy, muy útil. Esta es otra forma de representar el espacio de Anti de Sitter, como una especie de tubo de televisor, ¿no? Digamos, en el que hay una dirección, que es la que llamamos la dirección holográfica, y esta dirección, digamos, nos lleva cuando asintóticamente quiero decir cuando este R se hace infinito, es donde está la frontera. En particular aquí nos interesaría el caso en el que Anti de Sitter tiene 5 dimensiones, entonces su frontera tiene 4, 3 espaciales y una temporal. Entonces la frontera de este Anti de Sitter es un espacio como el espacio en el que vivimos, un espacio plano con 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Entonces en este sentido es que la dualidad es holográfica porque dice que la teoría de gravedad
en este espacio 5-dimensional es equivalente, es dual, a una teoría de partículas en un espacio en una dimensión menos, como un holograma que es algo que digamos, lo que nos estaría, esto sería un holograma, digamos la frontera sería un holograma de la gravedad en todo el espacio, ¿no? Tenemos en una pantalla, en algo con una dimensión menos, información sobre una teoría en una dimensión más. Y eso no es todo, porque hay una cosa que en principio aquí os estaba hablando de que la correspondencia era entre una teoría de partículas en la frontera y la teoría de cuerdas en el interior. Teoría de cuerdas cerradas, digamos, que incluye la gravedad. Pero se puede tomar un límite, que es el límite en el que sabemos trabajar, en el que la teoría de cuerdas se reduce a una teoría de gravedad. Y en ese mismo límite lo que hace es que la teoría de campos que tenemos en la frontera es una teoría fuertemente acoplada. ¿Qué quiere decir fuertemente acoplada? Que las interacciones entre sus elementos son muy altas. Y eso es interesante porque cuando la teoría es fuertemente acoplada, no sabemos utilizar nuestras herramientas tradicionales para resolverla. Un ejemplo es, por ejemplo, la cromodinámica cuántica, que digamos que es la teoría que describe los quarks, que son los que forman los protones y los neutrones que están dentro del núcleo. Nosotros no podemos ver quarks, ¿por qué? Porque esta teoría, la cromodinámica cuántica, tiene una característica que es lo que se llama el confinamiento, que ni siquiera, bueno, digamos, es casi una predicción, no está probado, porque a bajas energías, que son las energías en las que está la materia que observamos normalmente, la teoría de la cromodinámica cuántica es fuertemente acoplada. Quiere decir que las interacciones entre los quarks son tan fuertes que ni siquiera podemos ver quarks separados, ¿no? Digamos que las herramientas con las que tratamos las teorías de campos no funcionan cuando la constante de acoplamiento, cuando la fuerza es muy fuerte. Entonces, por eso esta dualidad es muy interesante, porque nos dice que podemos describir una teoría fuertemente acoplada, idealmente, por ejemplo, la QCD, la cromodinámica cuántica, en términos de una gravedad clásica, ¿no? Y resolver las ecuaciones de gravedad clásica, las ecuaciones de Einstein, no es fácil porque son ecuaciones diferenciales, pero no tiene ningún misterio, se pueden resolver en un ordenador. Obviamente esto no es la panacea, porque normalmente, digamos, en su versión original, donde estamos más cerca de probar esta dualidad, las teorías cuánticas de campos que tenemos en este lado no son muy realistas, no son teorías como QCD, son teorías supersimétricas que están un poco alejadas del mundo, digamos, de la física que vemos todos los días. Obviamente, ¿por qué seguimos trabajando en esto? Es porque la idea es que este tipo de dualidades funcionen para muchas otras teorías. Entonces, lo que se hace ya muchas veces es tomar un modelo de gravedad en un espacio de estos curvos de Anti-de Sitter, y a través de esta dualidad, que nos da un diccionario más o menos preciso de cómo, calculando cosas aquí, leemos cosas en la teoría de campos, pues hacer predicciones sobre lo que pasaría en una teoría de campos dual. Otra cosa muy importante de esta dimensión holográfica es que, según nos alejamos de la frontera, que es donde vive la teoría de campos, cambia la escala de energías de los procesos que podemos estar mirando aquí. Por ejemplo, si queremos observar la física de muy altas energías, que quiere decir de distancias muy pequeñas, en la teoría que vive en la frontera, tenemos que irnos en la teoría de gravedad a regiones cerca de la frontera. Pero si queremos observar la teoría a largas distancias, aquí la teoría a bajas energías, que por ejemplo sería lo que sería interesante para estudiar qué le pasa a los quarks dentro de los protones, tenemos que irnos a lo que se llamaría el espacio profundo aquí en Anti-de Sitter, irnos lejos de la frontera. ¿Vale? En este sentido, porque R se llama una dimensión holográfica, digamos que lo que hace es que convierte en una dimensión geométrica la escala de energías de la teoría dual. Bueno, esto ya es muy interesante por sí, pero quizá uno de los resultados más interesantes que nos aproxima más a experimentos del mundo real de la dualidad se obtiene cuando además se añade temperatura. Por ejemplo, si queremos estudiar una teoría de campos
a temperatura finita, la pregunta es ¿qué tenemos que hacer en nuestro modelo de gravedad dual? Y la respuesta es considerar un espacio que tenga un agujero negro. Habló ya un poco Guillermo de los agujeros negros que radian y que tienen temperatura. Sabemos desde Hawking y el trabajo de Hawking y otra gente que los agujeros negros efectivamente tienen temperatura. Por ejemplo, los agujeros negros en el espacio de Minkowski, en el espacio plano en el que vivimos, tienen una temperatura que es inversamente proporcional a su horizonte, al radio donde la luz no puede escapar. Eso es algo diferente en Anti de Sitter, donde pasa lo contrario. Cuanto más grande es el agujero negro, más alta es su temperatura y es más estable. En cambio, los agujeros negros en el espacio plano, cuanto más pequeños son, están más calientes, radian más y por eso eventualmente acabará pasando algo que no sabemos lo que es, pero se evaporarán, ¿no? Y bueno, esto es de nuevo un sketch de cómo sería la correspondencia, pero ahora a temperatura finita. Queremos tener en el borde una teoría a temperatura finita, entonces consideramos un espacio que es de nuevo más o menos hacia el infinito, se parece al espacio que os enseñé antes de Anti de Sitter, pero que en su interior tiene un agujero negro. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta dualidad, podemos preguntarnos, intentar calcular cosas y ver qué predicciones se pueden hacer. Y una de las predicciones más interesantes, digamos más exitosas de esta dualidad, es lo que se llama la viscosidad de la teoría dual a un agujero negro. Porque, como os voy a contar ahora, esta predicción de esta viscosidad es la que más se acerca a la viscosidad que medimos, por ejemplo, para una cosa que se llama el plasma de quark y gluones, o una de las que más se acerca. Entonces, bueno, primero, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad intuitivamente es lo que se ve aquí, que es un poco menos intuitivamente, es la resistencia de un líquido a tener un gradiente de velocidades, es decir, a fluir. Por ejemplo, un líquido más viscoso fluye mejor, fluye más, distintas capas del líquido pueden moverse a distintas velocidades. En cambio, un líquido más viscoso se opone a eso. Por ejemplo, un líquido muy viscoso es esta historia que supongo que conoceréis de este experimento de una gota de brea, que para medir su viscosidad, esta gota cae más o menos cada 7 años. Entonces, es un experimento que dura desde los años 10 o 20 del siglo XX. Pero curiosamente, otro sistema en el que también se intenta medir la viscosidad es el plasma de quark y gluones. Entonces, ¿qué es el plasma de quark y gluones? Dije antes que los quarks estaban confinados dentro de los protones y no los vemos, pero un modo de verlos es lo que se hace en los aceleradores de partículas cuando se hacen colisiones de iones. O sea, se lanzan a velocidades casi la velocidad de la luz iones muy pesados, de plomo o de oro, uno contra otro. Entonces ahí hay un montón de protones y neutrones que chocan, y esto ocurre a muy altas energías tan altas y temperaturas tan altas que los quarks ya no están confinados dentro de los protones. Este es un diagrama de fases de QCD, de la cromodinámica cuántica. Entonces la idea en esas colisiones es ir a una temperatura tan alta que ya no hay este confinamiento, sino que tenemos un plasma de los elementos fundamentales que están dentro de los protones, que son los quarks y los gluones. Obviamente, este plasma dura del orden de 10 a la menos 23 segundos y después se enfría y de nuevo los quarks se vuelven a formar protones y otros hadrones, que son las partículas formadas por quarks, y ya no tenemos el plasma. Entonces es una cosa que dura poquísimo y es casi increíble pensar que se consigue medir la viscosidad de lo que se forma ahí. Pero lo curioso es que, de nuevo no es una medida muy exacta, pero hay límites. Y es una viscosidad muy pequeña. Y bueno, ahora cuando estoy aquí hablando de viscosidad, no hablo solo de la viscosidad, que es lo que aquí estoy llamando con la letra griega eta, sino de la viscosidad, del cociente viscosidad sobre entropía. La entropía de un sistema es más o menos el número de grados de libertad que tiene. Podemos pensar como el número de constituyentes. Entonces, por ejemplo, el número que se obtiene para la viscosidad de este plasma es el más pequeño jamás medido para su cociente viscosidad sobre entropía. Si pensamos en la viscosidad como número absoluto, es una viscosidad altísima, pero el problema es que la entropía también es altísima.
Entonces, bueno, los primeros cálculos que se hicieron para esto, usando la teoría típica de los quarks, que es QCD, dan un número totalmente distinto de este, mucho más alto. El problema es que, de nuevo, QCD, como os dije antes, cuando estamos en un régimen donde las energías son lo suficientemente bajas, los cálculos que podemos hacer no son muy fiables. Entonces, con la dualidad holográfica, sí que es fácil calcular la viscosidad de un sistema dual a un agujero negro. Básicamente, uno tiene que perturbar un poco el agujero negro y ver cómo responde, pero es un cálculo muy facilito. Y lo curioso es que se obtiene este resultado del 2001, que nos dice que la viscosidad sobre la entropía es 1 sobre 4pi, en términos de las unidades que son la constante de Planck y la constante de Boltzmann. Y entonces, como dije, esta viscosidad está por debajo de cualquier otra medida en líquidos que conocemos. Por ejemplo, aquí, esta es la viscosidad del helio 4, del helio líquido, que es muy pequeña antes de hacerse superfluido. Un superfluido no tiene viscosidad, pero aún así está bastante por encima de este número, que es esta línea roja aquí, que prácticamente lo vemos en cero por la escala, ¿no? Y bueno, otras cosas como el agua están por aquí, tienen una viscosidad muchísimo más alta. Dos hechos importantes de esto es, uno, podría ser esta viscosidad parecida a la que vemos en el plasma de quark y gluones, y dos, es esta viscosidad un mínimo universal. Y bueno, esto es lo que se propuso y de momento no se falsificó. Que efectivamente esta viscosidad que se describe, que dan los agujeros negros a través de esta dualidad es la viscosidad mínima que puede tener un sistema. Que no puede haber algo mucho más pequeño que, por ejemplo, un 1 aquí, se puede ya entender pensando en el principio de incertidumbre. Pero que tenga que ser ese número, 1 sobre 4pi, pues a priori es un resultado, ¿no? Curioso es que efectivamente en el plasma de quark y gluones, bueno, 1 sobre 4pi es más o menos 0,08. Y medidas y simulaciones para este resultado, aquí hay un menor que 0,4, pero bueno, hay otras que funcionan incluso mejor, que es menor que 0,1, o sea que se aproxima mucho a eso. De hecho, solo esto y sistemas que se llama de átomos fríos, que es esto de aquí. Sistemas de átomos fríos son sistemas en los que se consigue atrapar una serie de átomos, muy pocos, 50 o 20, y enfriarlos muchísimo. A través de láseres prácticamente pararlos, digamos, que no tengan... Y esos sistemas tienen también una viscosidad muy baja, pero de nuevo no violan este límite. Entonces, bueno, esto fue un poco una digresión, pero yo creo que es interesante, en el que, bueno, os conté lo que es un resultado curioso e interesante de la teoría de cuerdas, que es esta dualidad holográfica en la que trabajamos mucha gente en física teórica, que es una dualidad que puede ser muy útil porque nos permite describir teorías fuertemente acopladas, ¿vale? Y además, a través de estudiando geometrías de agujeros negros, nos permite describir sistemas que son fluidos cuasi perfectos. Con fluido cuasi perfecto quiero decir que tiene una viscosidad casi nula, porque bueno, la idea de este límite es que exactamente un agujero negro tendría la viscosidad menor que puede tener un fluido, digamos. Y bueno, antes estuve hablando de superconductores, entonces la idea es, había un poco esta idea de que estos superconductores de alta temperatura, los electrones no se comportan como cuasipartículas, podrían comportarse como un fluido y podrían incluso comportarse como un fluido que seamos capaces de describir con un agujero negro. Entonces esa es la idea de esto, de describir los superconductores de alta temperatura con agujeros negros. Esto no lo dije, esta figura está apareciendo mucho por ahí. Este es uno de estos superconductores de alta temperatura, que entre otras cosas que las hacen no muy útiles, son materiales cerámicos que se rompen bastante fácil y, por ejemplo, es difícil hacer cables con ellos, que sería, aparte de otras características que tienen, como por ejemplo que el campo crítico, el campo magnético que hace falta para destruir su superconductividad tampoco es muy alta. Entonces son un poco una decepción, digamos, desde el punto de vista industrial. Pero bueno, entonces la idea es, podemos, igual que esta especie de éxito que hay para describir el plasma de quark y gluones, podría ser que estos fluidos extraños de electrones que podría haber dentro de estos superconductores sean también describibles a través de la dualidad.
Entonces, bueno, esto es un poco una especie de subcampo de la holografía, que es utilizar la correspondencia holográfica para describir sistemas en materia condensada que no sabemos describir con las teorías convencionales, ¿vale? Por ejemplo, son sistemas de los que se llaman electrones fuertemente correlacionados, en el que los electrones están tan correlacionados, digamos, que se comportan más como un fluido que como bolitas, ¿no? Y bueno, un poco la respuesta es que es un poco positiva, en el sentido de que hay cosas que sí podemos describir y tenemos que solo modificar un poco la imagen del agujero negro dual al plasma que os enseñé antes, y tenemos que añadir dos cosas. Una es que queremos describir sistemas, por ejemplo, un metal, que tienen carga eléctrica, que tienen una densidad de carga, tienen unos electrones, ¿no? Entonces eso es fácil de hacer, y lo que tenemos que hacer es considerar agujeros negros que también tienen carga eléctrica. Que eso es, incluso los agujeros negros que hay astrofísicos, digamos, lo más probable, hay soluciones en las que los agujeros negros están cargados, ¿no? Se llaman agujeros de Reissner-Nostrom, por los que crearon su solución, ¿no? Pero bueno, hay una cosa más que uno tiene que hacer si quiere describir un sistema que tiene una resistencia, por ejemplo, una resistencia eléctrica. Y es que el espacio, en la teoría dual, no puede ser homogéneo. Esto es un poco, quizá no sea muy intuitivo, pero si tenemos un espacio que es translacionalmente invariante, en el que cuando te mueves todo es igual, no puedes dispersar momento, dispersar energía. Entonces, digamos que no puedes tener esta imagen de que algo choca con algo, de que algo dispersa energía y produce una resistencia. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es añadir algún tipo de inhomogeneidad, de rotura de las traslaciones. Y eso tampoco es difícil de hacer en estos modelos holográficos. Simplemente hay que añadir alguna perturbación que rompa la invariancia espacial, o sea, que todo, digamos, no sea igual, ¿no? Y entonces esto es lo que nos lleva a una imagen como esta, en la que tenemos un espacio de tipo anti-de Sitter, estos que describí, que tienen una curvatura negativa, que en su interior tiene un agujero negro que está cargado, entonces emite un campo eléctrico. Eso en la teoría dual quiere decir que tenemos una cierta densidad de carga. Imaginaos que tenemos un número de electrones, por ejemplo. Además, también tenemos que añadir alguna, digamos, como imperfecciones, algún tipo de red, que es este dibujito de aquí. Y eso también lo sabemos hacer, aunque complica un poco las cosas técnicamente. Pero lo curioso es que si uno construye estos modelos, puede ver que la resistencia en estos modelos es proporcional más o menos a la viscosidad. Y en estos modelos sigue pasando que la viscosidad es proporcional a la entropía, a través de este factor 4pi, que a veces puede cambiar un poco, puede ser algo mayor. Y además la entropía es lineal en la temperatura. Y eso son dos cosas que ocurren en los superconductores de alta temperatura. Que la entropía es lineal con la temperatura y la resistencia es lineal con la temperatura y, claro, con la entropía también. Entonces, bueno, es un resultado esperanzador. Obviamente quedan muchas cosas por entender, porque esto no quiere decir que entendamos cómo funcionan estos superconductores de alta temperatura, pero sí, si realmente este modelo funcionase para todos los observables de estos sistemas, querría decir que, digamos, este sistema cargado, estos electrones, se comportan un poco, se pueden entender su descripción, su física, tiene una descripción análoga, que es la gravedad en un sistema con un agujero negro. Creo que es una cosa interesante, ¿no? Obviamente está todavía en progreso, ¿no? Hay cosas que sí funcionan, pero hay otras cosas, otras propiedades de estos superconductores que no se entienden con un modelo así sencillo, que de hecho no funciona. Entonces esto es todo cosas no establecidas, digamos. Pero bueno, estuve hablando casi todo el tiempo, voy a acabar solo mencionando que estuve hablando casi todo el tiempo de las propiedades de estos superconductores cuando no son superconductores, cuando están a temperatura más alta de su temperatura crítica. Pero en holografía es muy fácil también describir lo que se llama la transición hacia la superconductividad, que es decir, tener una geometría con un agujero negro que nos describe un sistema superconductor.
Básicamente, a este modelo que os enseñé aquí, hay que añadirle una característica, que es lo que se llama que el agujero negro tenga pelo, y es que haya un campo cargado que condensa alrededor del agujero negro. Y esa condensación ocurre por debajo de una cierta temperatura del agujero negro. Y eso en el sistema dual es la aparición, digamos, del condensado de veces. Y curiosamente, no es difícil obtener números que escapan a la teoría BCS. De hecho, es bastante genérico en estas geometrías. Y bueno, esto es más o menos todo. Espero que haya resultado interesante. Me parece una idea interesante que podamos quizá describir fluidos de electrones o sistemas electrónicos que no entendemos en términos de geometrías con agujeros negros. Y bueno, si tenéis preguntas. Gracias, Daniel. Una pregunta, bueno, la verdad es que tengo varias, pero una pregunta que me ha llamado la atención. Has dicho que un agujero negro puede radiar un campo eléctrico. Sí. Pero si un fotón no puede escapar del agujero negro, ¿cómo puede irradiar ese campo? A ver. Sí, no creo que tenga una respuesta fácil, intuitiva. Digamos que el campo está fuera del agujero negro. Igual que un electrón, el campo no es que salga del electrón. El electrón está cargado y el campo está alrededor de él. Quizás esa es la forma más intuitiva de pensarlo. Pero quizás la palabra no sea que está radiando. Puede emitir un fotón. Bueno, sí puede emitir un fotón porque, por ejemplo, los agujeros negros radian, pero eso es la radiación de Hawking, ¿no? Pero eso no es que realmente el fotón esté yendo más rápido a la velocidad de la luz, sino que son efectos que pasan alrededor del horizonte, ¿no? Pero para entender esta radiación, más lo que tienes que pensar es como que el agujero negro en sí fuese una bola cargada y el campo está fuera. De hecho, en un conductor, el campo electromagnético dentro es cero. El campo está fuera. Okay, de hecho, gracias. como ves que el agujero negro está cargado, es viendo, rodeando ese agujero negro con una esfera imaginaria y viendo el campo que ves lejos de él. Entonces, eso es lo que es, por ejemplo, el teorema de Gauss, que lo haces con cualquier carga. Lo que te estoy diciendo es que ahí dentro hay una carga. Ok, muchas gracias. Pero sí, no es que haya fotones yendo más rápido a la velocidad de la luz y escapando del agujero negro. Mi pregunta es sobre esto que has comentado tú, que las teorías estas de cuerdas pueden predecir las propiedades de los materiales superconductores. Yo imagino, o sea, para haberlo entendido bien, imagino que alguien desarrolla un nuevo material, se puede medir su conductividad a alta temperatura. ¿La teoría predeciría la temperatura de transición? No estamos en esa situación. Estamos muy lejos de eso, pero obviamente lo que buscamos es eso. Si, por ejemplo, pudiésemos hacer una construcción de una geometría con un agujero negro que reproduzca las características de los superconductores que conocemos, luego uno se podría preguntar, ok, ¿qué otras geometrías podemos hacer? ¿O qué parámetros podemos mover ahí? ¿Y qué consecuencias tienen sobre las cosas que podemos medir, como la temperatura crítica o la conductividad? Estamos muy lejos de eso. Pero bueno, lo importante es que tampoco hay otra teoría que reproduzca esto. De hecho, ni siquiera la teoría de BCS es muy útil para buscar nuevos materiales. Y esa búsqueda un poco es... bueno, yo no soy nada experto en eso, pero por ejemplo, hasta que se encontró estos superconductores en el 86, la gente iba un poco, guiada por las características eléctricas de los materiales, pero es un poco una prueba y error. Entonces, obviamente, tener una teoría predictiva, la esperanza es que también ayudaría a pensar cómo construir nuevos materiales. Pero bueno, estamos muy, muy lejos de eso. Muchas gracias. Muy brevemente, con la esperanza que mis preguntas de profano sean útiles para el público. Y desde luego muchas gracias por la conferencia y por enfrentar con esta claridad un tema tan complejo. Se me ocurre
en calidad de profano, primero precisar que el horizonte de sucesos de un agujero negro tiene material ionizado y puede ser esto el responsable de una radiación electromagnética, ¿no? Sí, si está fuera, sí podría ser. Claro. Y de todas formas, la pregunta muy de profano es la siguiente. El efecto túnel, que se materializa en lo que el ingeniero Esaki creó como un diodo Esaki, que yo he construido un pequeño aparato radiofónico con un diodo Esaki. La definición del diodo Esaki es que en un rango de tensión de polarización, su resistencia no es ni siquiera cero, es positiva. Es decir, aumenta la conductividad del sistema y por eso se usa en aparatos de amplificación de señales, por ejemplo, radioeléctricas. Entonces, me imagino que no tiene nada que ver con la búsqueda de los superconductores que hemos analizado hoy, pero el efecto túnel y concretamente el diodo Esaki, ¿cómo puede encajar en esto? Y de todas formas, no lo pregunto para crear dificultades, sino que en la lluvia de nociones que nos caen con la divulgación, a ver si conseguimos hacer un entramado de coherencia. Muchas gracias. Bueno, dos cosas. Uno, efectivamente puede haber material ionizado fuera del agujero negro, pero el campo que estamos hablando, o sea, hay una serie de resultados sobre agujeros negros, sobre, digamos, las características que puede tener un agujero negro. Entonces, hay teoremas que demuestran que, básicamente, un agujero negro, si lo quieres pensar como el colapso de una estrella o de materia que se vuelve muy pesada y forma un agujero negro, después de ese proceso, al final, solo pueden quedar dos características, digamos, en el objeto final. Una es el momento angular, puede estar rotando, y otra es el campo eléctrico. Pero de nuevo, ese no es un campo eléctrico generado por un material que esté fuera. Lo más que puedes quizá pensar es que es el campo eléctrico del material que colapsó y que creó esa singularidad. Digamos, la carga eléctrica de ese material. Luego lo que queda es un agujero negro, que es un horizonte de sucesos, y fuera un campo eléctrico. Entonces, y luego sobre esos diodos, supongo que querrás decir resistencia negativa, no positiva. Positiva es la normal. Sí, negativa. Claro. No sé nada. Yo, en realidad, vengo más del lado de teoría de cuerdas, entonces es súper... Sí, pero el efecto túnel se puede usar... Sí hay, por ejemplo, cosas interesantes con efecto túnel y con efectos de frontera en superconductores, que es lo que se llama... no sé cómo se dice en castellano, Josephson junctions, digamos como uniones de Josephson, porque una característica interesante de los superconductores es que todo este estado, digamos, de condensado de pares de Cooper es un estado macroscópico en el que todos esos pares están en fase, y entonces tienen una fase determinada. Entonces lo que ocurre es que si pones dos superconductores distintos juntos, incluso separados por un poquito de, digamos, por un mini espacio, debido a que esa fase puede ser distinto, surge una corriente que va de uno a otro. De eso también, de nuevo, fue otro premio Nobel en superconductores, mucho más reciente, que es el efecto Josephson. Y eso es muy interesante porque es, digamos, de nuevo un efecto cuántico macroscópico, porque es la fase de la función de ondas que está creando una corriente entre dos trozos de... Pero sobre esos transistores no tengo ni idea. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a Daniel de nuevo.